Buenas noches, soy la coordinadora del grupo número 1, quien está integrado por Oscar Rafael Valdera Rocle, Joanna Vázquez Rubio, Alba Iris Novas Urbáez, Angie Paola Soriano Díaz y su servidora es Carles Suset Félix Ferrera. Estaremos hablando sobre el tema la educación en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Buen día, mi nombre es Angie Paola Soriano Díaz, soy integrante del grupo número 1 y me tocó exponer sobre lo más relevante al apoyo a la educación y construcción del gobierno de Joaquín Balaguer. Cuando el gobierno de Joaquín Balaguer llega a la presidencia, encuentra un 50% de analfabetismo, lo que lo conlleva a la construcción rápidamente de universidades, tales como la UNFU, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAD, también a la construcción de liceos y escuelas públicas, museos y un apoyo permanente al deporte, lo que conlleva la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, teniendo como principal obra la Plaza de la Cultura, Teatro Nacional y liceos de artes modernos. En el gobierno de Joaquín Balaguer no abundaban las escuelas privadas. Él se destacó más en las escuelas públicas, ya que la economía dominicana no contaba con recursos para estar en escuelas privadas, lo que conlleva a que el bachillerato cuente con un 80%, lo que los estudiantes se animaban a estudiar, lo que los estudiantes se expresaban y tenían interés por la educación, y el aumento llegó a un 80%, lo que conllevó el aumento y la matriculación se volvió un escándalo en ese tiempo. Hasta aquí mi exposición. Le estaré hablando sobre el tema planes educativos implementados en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Durante los 12 años del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, 1966-1978, se construyeron numerosas escuelas, hospitales, carreteras y muchos edificios importantes. En sus gobiernos, los aportes a la educación fueron desproporcionales con la relación a las grandes sumas de dinero del presupuesto nacional dedicadas a las obras de la construcción, sobre todo de viviendas multifamiliares. Se pusieron en práctica los más variados métodos de exterminios que historia alguna puede registrar, a modo de ejemplo ametrallamientos a escuelas, liceos y universidades. La ley de la educación que se promulgó en la década de los 50 significó un hito en materia educativa. Estuvo vigente por más de 40 años, casi la mitad de la década del 90. Ordenanza 229 del 4 de marzo de 1969, que establece un nuevo plan de estudio para la educación media nacional. Ordenanza 1.70, que procura el desarrollo integral del estudiante del nivel medio, dividiendo en 2 ciclos de 4 y 2 años en este nivel. Los últimos 10 años del gobierno de Balaguer en materia educativa fue el diseño y la puesta a vigencia del Plan Decenal por la Educación en el 1992. Plan de reforma de la educación. Esta ordenanza establecía un marco conceptual y un nuevo currículo. La oferta contenía lo siguiente: bachillerato científico humanista, el cual se orientaba hacia los estudios universitarios; bachillerato técnico profesional, que ofrece las oportunidades de tener una educación técnica de nivel medio. Los salarios del sector público fueron congelados, a pesar de que el sector privado paulatinamente aumentó. El magisterio de la educación pública sufrió la pérdida de mujeres profesoras, y lo mismo podría afirmarse de la enseñanza universitaria. Las mujeres profesionales abandonaron el magisterio por falta de oportunidades y por reducción de pago, es decir, por las horas de clases impartidas sin ningún tipo de seguridad, seguro, salud o pensión. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alba Iris Nova y el tema del cual les estaré hablando es el plan decenal y fines educativos. Plan decenal es un requerimiento de la internalización y de los vertiginosos avances científicos y tecnológicos.
La educación superior dominicana debe también ubicarse dentro de las grandes corrientes de transformación universitaria en el mundo. El Plan Decenal de Educación es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad y garantizando el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Fines educativos. Los fines de la educación varían de acuerdo con la concepción que del mundo y del hombre tenga cada grupo social en un periodo histórico determinado. Por tanto, cabe considerar que la educación se propone a transmitir a las nuevas generaciones una determinada cultura y unos conocimientos específicos y preparar además para la asimilación de nuevas técnicas frutos de los cambios tecnológicos. Hola, buenos días. Nosotros somos los integrantes del grupo número 1 y yo soy Joanna Teresa Vázquez Rubio, matrícula 100-375-043 y les voy a hablar la educación en los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos. En los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, Ricardo, en el 1976 y 1978 se creó la Biblioteca Nacional mediante la Ley 263. 25 de noviembre de 1975 se construyó y se equipó el edificio y se organizaron las colecciones. Se construyó y equipó el edificio de la Biblioteca Amante de la Luz en Santiago de los Caballeros. La Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos, hoy Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, inicia el proyecto para el desarrollo del sistema de bibliotecas escolares o públicas y el fortalecimiento de las bibliotecas de las escuelas normales en el 1994, con fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo BID. El proyecto contempló el fortalecimiento de una biblioteca escolar o pública en cada cabecera de provincia para un total de 30 bibliotecas germinales. Se construyó y se equipó el edificio de la Biblioteca República Dominicana en Santo Domingo y se inaugura el 15 de agosto del 1989. En el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, en el 1978 y 1982, se institucionaliza el Día del Libro y de los bibliotecarios mediante decreto 1701 del 14 de abril del 1980 y se edifica la Biblioteca Pública de Azo. De ese 4% que se dedicará a la educación, hay que pensar en una partida para continuar impulsando el desarrollo de las bibliotecas públicas. En vista de la importancia del rol que cumple la biblioteca en la calidad de la educación, es fundamental que esta institución esté en consonancia con la política educativa del país y con sus modelos pedagógicos. La creación de las bibliotecas como objetivo nacional requiere de su inclusión dentro del plan de políticas educativas del país. De lo contrario, se seguirá con la práctica que se ha dado a lo largo de todos los gobiernos, de que muchos de los proyectos de bibliotecas son aislados a partir de iniciativas particulares de ministerios y otras instancias estatales y por lo general no se le da continuidad y solo se mantiene mientras dura ese funcionario en el cargo. Por ende, la mayoría de los proyectos de bibliotecas han colapsado en el tiempo debido a la falta de institucionalidad. En la revisión de los diferentes programas de gobierno no siempre han considerado los servicios de bibliotecas e información como parte integrante de sus planes de desarrollo económico y social, privándolas de la asignación propuesta necesaria para su desarrollo. Esto trae como resultado la poca valoración de la contribución de las bibliotecas al desarrollo de la democracia en el país. En este sentido, los dominicanos no disponen de sistemas de bibliotecas coordinadas que cubran adecuadamente las necesidades informativas y de lectura de toda la ciudadanía. A continuación, se enumeran algunos de los proyectos considerados de importancia en materia de biblioteca implementados desde el 1966 hasta el 2011.
Saludos cordiales, mi nombre es Oscar Valdera, pertenezco al grupo número 1 y le voy a exponer sobre las características del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, avances y retrocesos. Características del gobierno de Joaquín Balaguer, avances y retrocesos. El gobierno de Joaquín Balaguer se caracterizó por las grandes construcciones en el sector de la educación, porque para él los problemas de la educación en el mundo se debían a la insuficiencia de escuelas. Creó las escuelas normales, rural y urbanas para alcanzar una mayor capacitación de la población. Facilitó la creación de los liceos nocturnos para facilitar a los obreros el acceso a la enseñanza secundaria. Este gobierno tuvo su lado negativo. Las mujeres profesionales renunciaron a el magisterio por falta de oportunidades y por poca paga, por las horas de clases impartidas, por una cantidad de dinero insuficiente para sobrevivir dignamente. No tenía ningún tipo de seguridad, seguro de salud o pensión. En 1968, la Universidad Autónoma de Santo Domingo CUAS fue militarizada y suspendida la docencia por un periodo de 4 meses. Los estudiantes universitarios recibieron ataques por parte de los agentes militares, resultando estudiantes y profesores muertos en este hecho. Reforma de nivel primario. La principal reforma en el nivel primario se recoge a la ordenanza número 176 y número 177, las cuales contienen su marco teórico y contenido curricular. Este proceso de cambio comenzó a gestarse en el periodo 1970-1974, en el cual se establecía como objetivo la política educativa era aumentar la cobertura de la enseñanza primaria y mejorar la cantidad de la educación, sobre todo en el ámbito rural. En la búsqueda de los objetivos, la UNESCO recomendó al gobierno en 1973 la creación de una red de centros integrados de desarrollos educativos, núcleo escolar, en la zona rural con el fin de responder a las necesidades educativas de la población adulta y de los niños en edad escolar. Reforma a nivel preescolar. En 1978 se crearon en el sector oficial 144 la tanda para nivel preescolar. También surgió una especialidad de maestros normal, educación preescolar en 3 de las escuelas normales, con un año de práctica docente. Esta fue la participación del grupo número 1, en el cual estuvieron expresando lo que es la educación en el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. Muchas gracias por su atención.